Esta es la clase número 30 del curso Agua Potable, un enfoque biomédico. Vamos a trabajar sobre la temática Análisis microbiológico del agua y este curso es organizado por el Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Medicina. A modo de introducción, el Código Alimentario Argentino define al agua potable como la que es apta para la alimentación y uso doméstico. No deberá contener sustancias o cuerpos extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico o radioactivo, en tenores tales que la hagan peligrosa para la salud. De esta definición, nosotros en esta clase nos vamos a detener en la parte que menciona sustancias o cuerpos extraños de origen biológico, porque vamos a mostrar cómo se realiza el control microbiológico del agua de consumo. El análisis microbiológico del agua tiene la finalidad de prevenir la aparición de enfermedades transmitidas por el agua, es decir, por la ingesta de agua contaminada con microorganismos patógenos, principalmente por bacterias patógenas que generan cuadros en general de gastroenteritis. A modo de ejemplo podemos mencionar Escherichia coli, que es una bacteria que causa síndrome urémico hemolítico, cuyas características del cuadro clínico son insuficiencia renal, anemia hemolítica, trombocitopenia. Vibrio cholerae, que produce cólera, cuyas características son deshidratación secundaria a diarrea acuosa, y otras bacterias como Campylobacter, Salmonella, Shigella, que causan gastroenteritis aguda y diarrea y que cursan con inflamación del tracto gastrointestinal, vómito, diarrea, dolor abdominal, entre otras patologías. Para realizar las técnicas microbiológicas en el laboratorio, debemos contar con varios instrumentos específicos, entre ellos placas de Petri, tubos de ensayo de 20 ml con tapones bacteriológicos, los medios de cultivo, que para cada tipo de microorganismo en particular vamos a tener un medio de cultivo específico, la espátula de Drygalski, que sirve para hacer una siembra en superficie, el lanza bacteriológica, que permite trasvasar inóculos desde una solución madre a un medio o desde un medio a otro medio, lo que se conoce como resiembra, tips y pipetas adecuados a los volúmenes que necesitamos, mechero, para garantizar la esterilidad en la mesa de trabajo, y el autoclave u olla a presión, que se utiliza para la esterilidad de los materiales, y la esterilización se hace a una temperatura de 121 grados centígrados durante 15 a 20 minutos. Ahora bien, ¿qué buscamos cuando hacemos el análisis microbiológico del agua? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la toma de la muestra. Tenemos que ser muy cuidadosos para no contaminarla. Para ello seguimos los siguientes pasos. Primero, tenemos que tener el envase esterilizado. Lo debemos rotular, debemos pasar alcohol por donde sale el agua y dejar salir agua durante aproximadamente 10 segundos. Luego abrimos el recipiente estéril y recolectamos el agua. Llenamos el frasco dejando una cámara de aire, tapamos inmediatamente asegurando un cierre perfecto y lo antes posible llevamos la muestra de agua para que sea analizada en el laboratorio. El análisis microbiológico del agua cuenta con 4 técnicas básicas: el recuento de aerobios mesófilos viables, el recuento de coliformes totales, la búsqueda de coliformes fecales y la búsqueda de pseudomonas oleaginosas. La primera técnica, que es el recuento de aerobios mesófilos viables, en este caso vamos a contabilizar aquellos microorganismos que crecen en presencia de oxígeno, es decir, que son aeróbicos, y que crecen a una temperatura óptima entre 30 y 40 grados centígrados. Esta técnica permite estimar la microbiota total sin especificar tipos de microorganismos, es decir, no sabemos si son patógenos o si son benéficos. Un recuento elevado puede significar contaminación de la materia prima, deficiente manipulación durante el proceso de elaboración y la posibilidad, como mencioné anteriormente, de que existan patógenos, ya que algunos de estos son mesófilos. Lo importante es que si el recuento da mayor a lo permitido, lo primero que se hace es la higiene de los tanques de agua. Ahora bien, ¿en qué consiste esta técnica? Debemos tener 3 tubos de ensayo que deben contener 9 mililitros de agua pectonada 0,1%. Recordemos que esto tiene que estar en esterilidad. Luego procedemos a rotular estos tubos de ensayo. Rotulamos el primero como 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, porque esto va a corresponder a las diluciones seriadas que vamos a realizar a continuación. A partir de la muestra de agua que nosotros queremos analizar, vamos a extraer
extraer 1 mililitro y lo vamos a colocar en el primer tubo de ensayo. Vamos a volterizar y luego vamos a extraer 1 mililitro de este tubo de ensayo y lo vamos a colocar en el tubo 2. Vamos a volterizar y nuevamente vamos a extraer 1 mililitro del tubo 2 y lo vamos a colocar en el tubo 3. Es decir, hasta aquí hemos realizado las diluciones seriadas. Lo siguiente es que tenemos que preparar el medio de cultivo. El medio de cultivo para esta técnica es el agar play count. Esto se hace 24 horas a 37 grados centígrados. Luego tenemos que realizar la siembra de estas diluciones. La siembra en esta técnica puede realizarse de dos maneras diferentes: siembra en profundidad o siembra en superficie. Veamos primero la siembra en superficie. Debemos tener las placas de Petri rotuladas. Acá tenemos las 3 diluciones y acá tenemos agua pectonada del 1% y suelo medio, que estos van a actuar como nuestros controles. Lo que vamos a hacer, vamos a preparar el agar play count, vamos a plaquear nuestras placas de Petri y vamos a esperar que se solidifiquen. Una vez que el medio está solidificado, vamos a proceder a la siembra en superficie. Para ello extraeremos 100 microlitros de cada dilución y la vamos a colocar en la correspondiente placa de Petri. Luego, con la espátula de Vygotsky, vamos a esparcir bien la muestra y luego vamos a llevar a incubar durante 24 horas a 37 grados centígrados. De la otra manera, si hacemos una siembra en profundidad, lo que tenemos que hacer es tener las placas de Petri vacías, colocamos en este caso 1 mililitro de las diluciones correspondientes a la placa de Petri que esté rotulada de la misma manera, y luego vamos a colocar, vamos a plaquear con el medio agar play count, que debe estar líquido y una temperatura templada para evitar matar los microorganismos. Luego de eso vamos a esperar que se solidifiquen y se llevan a su temperatura de incubación. Ahora bien, al día siguiente vamos a observar las placas de Petri y vamos a contar las colonias que crecieron en nuestra placa. Las placas que hay que contabilizar las colonias son aquellas en las que tienen entre 30 y 300 colonias por placa. ¿Cómo se realiza después el recuento? El recuento va a depender si la siembra es en superficie o en profundidad. Si la siembra es en superficie, se contabiliza el número de colonias por 10 a la 7, que es la inversa de la dilución, en este caso sería 10 a la 2, por 10, que es el factor de dilución. En cambio, si estamos trabajando en profundidad, vamos a contabilizar el número de colonias por 10 a la z, que es la inversa de la dilución. Esto nos va a dar el número de colonias, es decir, unidades formadoras de colonias por mililitro. ¿Cuál es el límite de referencia para el recuento de aerobios mesófilos viables? El recuento debe ser menor a 500 unidades formadoras de colonia por mililitro. Ahora vamos a ver el recuento de coliformes totales. Las coliformes totales son bacterias que están integradas por 4 géneros: Escherichia, Citrobacter, Klebsiella y Enterobacter. La característica de estas bacterias es que son bacilos gram negativos y fermentan la lactosa con producción de gas dentro de las 48 horas de incubación a 35-37 grados centígrados. La técnica que se utiliza para el recuento es la técnica del número más probable en 100 mililitros de muestra. Para esta técnica vamos a utilizar caldo McConkey y la incubación se va a realizar a 37 grados centígrados durante 48 horas. ¿Cómo procedemos? Tenemos 3 tubos de ensayos a los cuales les vamos a colocar 10 mililitros de muestra y 10 mililitros del medio que está preparado a doble concentración. Otros 3 tubos de ensayo van a contener 1 mililitro de muestra, 10 mililitros del medio y preparado a simple concentración. Y otros 3 tubos que van a contener 0,1 mililitro de la muestra que queremos analizar, 10 mililitros del medio McConkey a simple concentración. Y luego se lo lleva a incubar. Como ven, esta es la imagen, los 6 tubos que tienen simple concentración de McConkey y 3 tubos que van a tener doble concentración McConkey. ¿Cómo sé cómo preparar este medio de cultivo, este caldo? Bueno, me voy a fijar en el envase y ahí me va a decir la cantidad que debo colocar en tanta cantidad de agua. Bien, luego del tiempo de incubación necesario, vamos a observar si los tubos son positivos o negativos. Los tubos positivos son aquellos que contienen, que pasaron al viraje del indicador al amarillo, cambiaron de color y hay producción de gas. Entonces, este tubo de ensayo es el positivo, mientras que este es el negativo. ¿Cómo hago el recuento del número más probable? Lo hago a través de la tabla de Homsky. Esta tabla de Homsky tiene 3 tubos
tubo de 10 mililitros, 3 tubos de 1 mililitro, 3 tubos de 0,1 mililitro, y aquí nos va a decir el índice de número más probable en 100 mililitros. Por ejemplo, si a mí me dieron que 2 tubos de 10 mililitros fueron positivos, uno de 1 mililitro fue positivo y uno de 0,1 fue positivo, quiere decir que el número más probable es 20. Ahora bien, si a mí uno de los tubos me dio que tengo coliformes totales, debo confirmar esto. Para confirmarlo voy a tener preparado un tubo de ensayo con 9 mililitros de caldo lactosa bilis verde brillante. La incubación se realiza también a 37 grados centígrados durante 48 horas y voy a extraer 100 microlitros del tubo que me dio positivo y lo voy a colocar en este tubo de ensayo con este caldo específico. Y luego voy a observar del tiempo de incubación si hubo cambio de color y si hubo producción de gas. Ahora bien, si las coliformes totales me dieron positivo, es así que hay que buscar coliformes fecales. Si este ensayo nos da negativo, es aquí que se termina la búsqueda de los coliformes totales. Pero si nos da positivos, procedemos a la siguiente técnica, que es la búsqueda de coliformes fecales. El límite de referencia para el recuento de coliformes totales es menor o igual a 3 en 100 mililitros. Vamos a ver ahora la búsqueda de coliformes fecales. Las coliformes fecales son un subgrupo de las coliformes totales. Son bacilos gram negativos, no esporulados, que fermentan la lactosa con producción de ácido y gas a 44,5 grados centígrados dentro de las 24 horas. La especie predominante es Escherichia coli. Y los coliformes fecales están presentes en el intestino de hombres y animales, por lo que su presencia en agua indica contaminación fecal reciente, indicando la posible presencia de microorganismos patógenos. ¿Cómo se realiza la técnica? Bueno, vamos a tener un tubo de ensayo que debe contener 9 mililitros de caldo, en este caso S. La incubación se va a realizar a 44 grados centígrados durante 24 horas y se van a extraer 100 microlitros del tubo que dio positivo en coliformes totales y se lo va a colocar en este tubo de ensayo. Luego del periodo de incubación vamos a observar y si tenemos un tubo de ensayo que es positivo, observándose este color con producción de gas, luego vamos a proceder a la confirmación a través de agar-Levin. Agar-Levin es un medio específico que la incubación se realiza a 37 grados centígrados durante 24 horas y si es positivo se van a observar unas colonias con un brillo metálico y que son oscuras. A partir de estas colonias que van a crecer, si es que nos confirma este crecimiento microbiano, se van a realizar pruebas bioquímicas específicas. El límite de referencia para coliformes fecales es ausencia en 100 mililitros. La muestra de agua no debe contener coliformes fecales. La cuarta técnica es la búsqueda de Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa es una bacteria gram negativa, es aeróbica y es capaz de sobrevivir y multiplicarse en aguas tratadas debido a que tienen una capa polisacárida muy densa y la que establece una barrera para proteger a esta bacteria de las moléculas e iones de cloro libre residual. La presencia de este microorganismo es un indicador de la calidad de agua, ya que su resistencia al cloro es superior a la de otros microorganismos aislados en el agua. Para esta técnica debemos tener 100 mililitros de caldo verde malaquita doble concentración, se va a incubar a 37 grados centígrados durante 48 horas y vamos a colocar 100 mililitros de la muestra. A partir de esto vamos a observar si hay crecimiento microbiano. ¿Cómo nos damos cuenta? Si hay turbidez. Si se observa turbidez, que el tubo de ensayo izquierdo tiene turbidez en comparación con el otro tubo de ensayo, a partir de esto que nos dio positivo vamos a realizar la confirmación. La confirmación se realiza en agar celtrimida y la incubación se realiza a 42 grados centígrados durante 48 horas. Si se observa estas colonias con este color característico que corresponde al pigmento que estas bacterias producen, se van a realizar pruebas bioquímicas para continuar con la confirmación. Para Pseudomonas aeruginosa, el límite de referencia también es ausencia en 100 mililitros. Por lo tanto, el análisis microbiológico del agua consiste en 4 determinaciones. Los límites de referencia son, para el recuento de aerobios mesófilos viables, menos de 500 UFC por mililitro. El recuento de coliformes totales, menor o igual a 3 en 100 mililitros. Esto lo hacemos a través de la técnica del número más probable, con la tabla de Hopkins.
La búsqueda de coliformes fecales que tiene que tener ausencia en 100 mililitros, y solo lo busco si alguno de nuestros tubos de la técnica anterior nos dio positiva. Y la cuarta técnica es la búsqueda de Pseudomonas aeruginosa, que también debe haber ausencia en 100 mililitros. Esto corresponde a una imagen de una muestra procesada en nuestro laboratorio, en donde se puede observar que es adecuada microbiológicamente esta muestra de agua. A modo de resumen, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la recolección de la muestra. Luego preparamos los medios de cultivo. En primera instancia vamos a preparar agar play count, McConkie caldo verde malaquita, y en instancias que debamos confirmar, porque alguno de nuestros tubos dio positivo, vamos a preparar caldo EC, agar levin, agar cetrimida. Luego procedemos a esterilizar todo el material en el autoclave, en donde también vamos a esterilizar los medios de cultivo y también tubos de ensayo, placas de Petri, tips, entre otras cosas. El ensayo dura una semana, por eso es importante que el ensayo pueda comenzar a realizarse durante los primeros días de la semana para tener un tiempo que permita realizar el ensayo durante la semana. Y luego se procede a la limpieza del material. Algo importante es que si algo de los tubos nos dio positivo, esto tiene que ser esterilizado para luego descartar en la bacha, porque si no estaríamos contaminando.